la conferencia de posición del doctor Rodríguez Maquet, una primera ronda de 15 minutos. Les damos un aplauso. Muchísimas gracias. En verdad, me siento sumamente feliz de estar aquí en la casa del APRA. Y voy a volver a decir lo que dije aquí en una conferencia, no recuerdo cuánto tiempo, pero seguramente antes de la pandemia. Solo que ahora, casi como cumpliendo una instrucción de un deber de hijo. Mi madre acaba de cumplir 90 años. Mi madre trujillana, amante de todo lo que tenía que ver siempre con el APRA, mi abuelo trujillano, Cristóbal Mackey, ¿no? Mi madre Hilda, y crecimos en la casa contándonos las historias de cómo los jóvenes se juntaban en Trujillo para esconder a Aya porque la gendarmería la buscaba. Y mi madre, así crecimos, nos contaba. Y mi abuelo, que yo creo que hace poco el abuelo, pero mi madre, en ese proceso de legado, de memoria, nos iba contando. Y claro, en una familia aprista, simpatizante, yo le pregunté, nunca se colegió, nunca fue aprista con el carnet, pero toda la vida aprista, el famoso Sólido Norte, recuerdo que decía, ¿por qué me preguntan por quién voy a votar si saben por quién voy a votar? El famoso Sólido Norte de toda la vida. Y con los años, mi tía Teresa, casada, ¿no es cierto? Ella, con la tía que nace, la tía Teresa, la hija, con Jorge Iriárquez, mi tío. Imagínense ustedes el sentimiento que tengo de estar acá. No, yo no soy aprista, pero tengo un corazón rodeado de Víctor Raúl y de la Torre, así que me siento como mi casa. Gracias por invitarme. Yo estoy muy feliz de compartir. Muchas gracias, Luis Fernando, por esta invitación. Te agradezco, Víctor, por la invitación y compartir además con un directo amigo de muchos años, como José Antonio. Pero sobre todo, cultivar las grandes figuras del APRA que hoy están con nosotros, como Hugo García Zapatich. Qué honor tenerte aquí. En verdad. Y claro, me sumo a ese plácido homenaje que te hace Maruja, que es muy importante, las personas que siempre están ligadas a otras de la historia del APRA. Muchas gracias, pero yo empezaba a tomar nota, y voy a hacerlo con calma, porque ya hablaremos. Invítenme cuando hablen de la pena de muerte, porque yo sí tengo una posición muy clara sobre la pena de muerte, deontológica sobre la pena de muerte, de rompimiento del pacto social universal. Un día trajimos al Perú, ¿no?, a Gunther Jacobs, al más grande penalista vivo del siglo XX. Lo trajimos a Perú, lo llevamos, yo era decano en la UTP, el famoso estado de policía. Y entonces, claro, y con otros penalistas a los que siempre yo trataba de buscar, encontrar y cuestionar sobre la dinámica de la pena de muerte. Escribo muchísimo sobre la pena de muerte, mucho, hace muchos años. Entonces yo quiero leer, no había tenido este artículo de Carlos Enrique Melgar, tremenda figura del derecho peruano y del APRA, como no, voy a leerlo, pero quería decir esto, no quería abstraerme de decirlo. Yo voy a tratar de ser lo más, digamos, no escueto, pero sí tratar de ser lo más práctico en mi exposición que me han dado de 15 minutos. Porque primero felicitar que hayan estas jornadas, estas tertulias, estos compartir académicos, ¿no?, sobre temas de enorme interés nacional e internacional, ¿no?
cuando uno habla de estos temas, yo siempre le digo, hay que despojarnos de los gustos, apetencias, de los rostros, de las caras, y tenemos que mirar con mucha objetividad lo que pasa. Porque cuando se opina con sesgo, porque el sesgo es parte del ser humano, no puede tener un sesgo, una mirada muy parcial, entonces ahí comienza a desnaturalizarse y no llegamos a encontrar la verdad. Y yo tengo una que quiero compartir, es la gran preocupación que acaba de hacer Víctor, ¿qué pasa en el mundo? Bueno, todo el mundo habla y eso está muy bien. Yo no creo, para empezar, yo no creo que estemos en un nuevo orden mundial como están diciendo. No hay un nuevo orden mundial. El orden mundial es el estado de cosas de la vida social. El orden mundial es el estado para evitar, contrario sensu, la anarquía social, interna o internacional. El mundo no puede anarquizarse, porque si el mundo se anarquiza, entonces involucionamos, así de fácil. Entonces, la responsabilidad de los estados está precisamente en conservar el statu quo. No estoy hablando del otro statu quo, ese que no hace nada, no. Hablo del statu quo de la Carta de San Francisco de 1945, del 24 de octubre del año 45, cuando se inaugura la ONU, del 26 de junio del año 45, que dice que el mantenimiento de la paz es el objeto central de las Naciones Unidas. Mantenimiento de la paz. Hoy no se busca la paz. Igual escucho profesores de derecho, alumnos, vamos a buscar la paz. ¿Cuál vas a buscar la paz? La paz ya existe después de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo está en mantener la paz. Y para mantener la paz, entonces, suceden procesos dialécticos. La dialéctica, que no es marxista, Marx es un copión, se la quitó a Hegel y la hizo famosa seguramente, pero la dialéctica es hegeliana, totalmente hegeliana. Entonces, el mundo es dialéctico por naturaleza, el mundo es absolutamente dialéctico, de contraposiciones. Y el mundo ha tenido solamente dos globalizaciones, a mi juicio. La primera entre España y Portugal, el estado de Yucatán, de la que no voy a hablar ahora. Pero fue una globalización porque se abrieron los procesos por los viajes de circunnavegación, ¿no? Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano, y por el otro lado la Escuela de Sagres, y España y Portugal eran los hegemones. Y en el siglo XX, otros dos hegemones, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. No hemos visto no más hegemonías, no más mundo bipolar. Yo ya no he visto mundo bipolar. China es un actor que aparece en el sistema internacional. El verdadero arquitecto es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el constructor, el verdadero constructor de todo el proceso de China. Y lo han moldeado Hu Jintao y Xi Jinping. Pero la China, hasta el día de hoy, tiene solo una calificación a mi juicio. China es un país rico, pero todavía no es un país poderoso. Y hay una enorme diferencia entre ser rico y poderoso. Porque Estados Unidos, o mejor dicho, perdón, Japón fue rico. Fue el país más rico del mundo. A la muerte de Hirohito y antes de la crisis asiática, pero nunca llegó a ser poderoso porque le faltaba algo que es muy importante para ser poderoso: capacidad coactiva y coercitiva en el mundo, poder, capacidad disuasiva en el sistema internacional. Los chinos tienen un enorme desarrollo económico, son los grandes capitalistas del siglo XXI. ¿Cómo no? Pero ese proceso chino, que no solamente debe ser la arista de lo que ellos llaman la felicidad del proceso histórico, Xi Jinping dijo: nosotros seremos felices
en el 2050. Para ellos la felicidad es alcanzar a ser la superpotencia, o sea, dejar atrás a Estados Unidos de América. Entonces, hoy día los chinos están trabajando para eso. Paralelamente, mientras el comercio y la economía china atomiza el mundo con la franja y la ruta, los Estados Unidos de América están preocupados por recuperar espacio. Estados Unidos de América es el hegemón de la Tierra, porque el desarrollo del poderío de Estados Unidos todavía no lo tiene China. Tenemos que ser claros acá. Pero el desarrollo financiero y económico, la velocidad de China es una velocidad geométrica. Claro, la de Estados Unidos no es geométrica, es aritmética todavía. Eso les preocupa mucho. Entonces Estados Unidos lo que está buscando es bajarle la llanta para que no lo alcance o se detenga o sea parsimonioso en su proceso. Pero como en el mundo existe la ciclicidad, todo da vueltas, el mundo da vueltas. Es decir, el poder lo han tenido a través de la historia los persas, los babilonios, los egipcios, los romanos, los macedonios, los cruzados, ¿no? La iglesia, España, Portugal, Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra, luego el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y ahora otra vez Estados Unidos y no sabemos quién viene. Todo el mundo dice China, pero en verdad su paso es agigantado, pero nadie dice nada del crecimiento que tiene la India. Cómo está creciendo la India a pasos agigantados. Nadie dice nada. Entonces, Estados Unidos quiere recuperar el mundo unipolar. No multipolar, unipolar. Eso es lo que quiere Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos tiene ese comportamiento? Tendremos que decir, pero ¿por qué Estados Unidos impone aranceles a cada rato? Por una sola razón. Es verdad que Estados Unidos es el mayor deudor del mundo, pero también es verdad que Estados Unidos es el mayor acreedor del mundo. O sea, Estados Unidos le debe a todo el mundo, pero todo el mundo le debe a Estados Unidos de América. Esa es la magia que no tiene China. No estoy diciendo que sea las mil maravillas para Estados Unidos. El planteamiento en el núcleo duro de los Estados Unidos ya está decidido. Tienen que recuperar la hegemonía a partir del destino manifiesto y lograr ser la gran nación americana. Cuando digo gran nación americana, estoy hablando de la doctrina de ellos. Yo jamás diría que es gran, pero, porque además ni lo siento. Pero la gran nación americana del destino manifiesto del siglo XXI está encarnado en Donald Trump. Y eso es lo que él está haciendo. Y para hacerlo tiene que mostrar la base del poder mundial, que es el liderazgo que no tenía Joe Biden. Liderazgo. Con liderazgo alcanza las estrellas. Pero le ha tocado un liderazgo que aquí ya viene el juicio crítico. Él creyó que iba a ser más fácil de lo que estaba planeando. O sea, no le está saliendo como él quisiera. Porque lanza aranceles, baja aranceles, lanza aranceles, te quito, te doy, te suspendo, vamos. Se ha dado cuenta con la misma China que subir aranceles para los dos es dispararse a los pies. Por eso han hecho un pacto para rebajar los aranceles, porque los dos están haciendo daño. Los dos están haciendo daño. Y más daño le provoca evidentemente a un Estados Unidos que necesita cierta estabilidad para un frente interno que todavía no logra consolidar en lo que él llama la recuperación de los Estados Unidos de América en el sistema internacional. Porque la mayor amenaza, así como para América Latina la mayor amenaza es una inflación, para países poderosos como Estados Unidos su mayor amenaza es una recesión. Así ha sido históricamente, ¿no? Entonces, Estados Unidos de Donald Trump está enfrentando ese proceso el día de hoy. Y claro, cuando los que tienen poder se mueven como lo está haciendo Estados Unidos, el estornudo afecta pues a quienes siempre va a afectar a los más débiles.
a los que están en una situación de vulnerabilidad. Eso es cierto, pero vamos a decir las cosas de frente. Por si acaso, el Perú no está en el cuadro de los más débiles. O sea, el Perú no es el Perú de los 80, no es el Perú de los 90. No, este Perú es un Perú diferente, pero este es un Perú que le puede pasar lo que decía Jorge Basadre. Cuando tuvimos el siglo XIX y nos fue muy bien con el apogeo del guano y el salitre, y no supimos aprovechar, Basadre llama a eso la primera prosperidad falaz de la historia del Perú, porque no hicimos nada para que el Perú fuera diferente. Se nos pasó en todo el proceso. Hoy día todo está muy bien, todo el mundo dice, sí, pero la moneda peruana es buena, está fuerte, no le va a pasar nada con el mundo. Bueno, coyunturalmente sí, tenemos una buena moneda, pero nosotros estamos pasando por un arquetipo estructural de ser un país que puede también tener su segunda prosperidad falaz. Y entonces nuestra segunda prosperidad falaz es no aprovechar lo que está pasando en el mundo. Y como no aprovechamos, entonces somos un país lleno de negligentes, desidiosos, porque en estos momentos, si algo le está pasando al Perú, es el mejor momento de su historia. Es decir, es el mejor momento, mírenme. Lo peor que le puede pasar a un país es que los poderosos no se fijen en él. Y hoy día los chinos y los gringos se están fijando en el Perú. O sea, miren cómo han cambiado las reglas. Estados Unidos de América quiere recuperar América Latina y quiere recuperar el Perú, visto históricamente como su patio trasero. Y los chinos están aprovechando el desliz de Estados Unidos de América en esta etapa, así es, para arremeter con todo. Porque ellos saben que es coyuntural, no ven que nosotros no somos parte del eje geopolítico chino, no somos parte del eje geopolítico chino. Cualquier cosa puede resbalar y los chinos se van, no les va a importar nada, porque los chinos son absolutamente depredadores. O sea, así lo digo yo siempre. Aunque el embajador de China se moleste, no, yo no me hipoteco con nadie, Rodrigo Maquia habla de frente. Es decir, si pensamos retroactivamente, como decía Víctor Raúl de la Torre, miren hacia atrás, el antiimperialismo y el APRA. El antiimperialismo diría, ¿quién lo expresa? ¿No es China? ¿No es el imperialismo chino? Esa visión innovadora actual sería, o sea, una mirada prospectiva, ¿no? Todo lo que es imperialismo, todo lo que es ganar. La presencia china hoy día en el Perú es extraordinaria. 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Minería, energía y todo lo demás que ya conocemos. Los chinos están en todas partes. El Perú en estos momentos tiene que tomar decisiones y hasta ahora no hay carácter para tomar. El gran problema del Perú es que nadie toma el toro por las astas. Aquí nadie toma el toro por las astas, nadie tiene carácter acá para hacer las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque si los chinos están mirando a América Latina y el Perú, y tenemos Chancay, que es la expresión de ello, nosotros tenemos que tener una política exterior multilateralizada. No estamos haciendo eso. Nuestra política exterior, nuestra mirada nacional está muy concentrada en China. China. No tengo nada contra los chinos, pero es que no es bueno estar concentrados con un solo país, así como era antes con Estados Unidos, que criticaba a la Torre. No es bueno. El Perú no está en esa etapa de su historia, tiene que multilateralizar su mirada internacional, porque de lo contrario nos va a pasar factura lo que pasa en el sistema internacional, que pasa en los seres humanos, el celo, los celos. Ya estamos viendo los celos. Estados Unidos de América empieza a mirar con mucho celo la presencia china en América Latina y en el Perú, y mucho en el Perú. Tenemos que tener mucho cuidado para eso. Yo siempre digo, China está muy bien, pero no hay carácter. Porque hace rato si los chinos empiezan a sacar, vamos a pasar a todo lo que produce el comercio en Panamá,
Hasta ahora nadie le ha dicho a los chinos, mira China, el Perú necesita que tú le des tecnología de verdad para ser un país industrializado. No, una charla. ¿No? Un poquito de aquí, un poquito de allá. No. La verdadera transformación para que el Perú deje de ser un país solamente un país exportador de materia prima. Nada de eso se ha hecho y no se va a hacer. Va pocos meses, de verdad. Pero conociendo la idiosincrasia peruana, yo creo que nos va a pasar lo que le pasó a los consignatarios que se dieron de los bolsillos de plata con José Rufino Echenique, el primero que le produce la primera bancarrota en la historia del Perú, y el Perú seguía como un statu quo, no salía de eso. A nosotros nos puede pasar eso también. Y hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que dar un paso. Necesitamos un gobierno, necesitamos gente que tenga carácter. Le diga a los chinos, mira, tú tienes todo esto, ¿qué me das a cambio? ¿Dónde está ese formato? No, con la cabeza abajo no, cabeza arriba, de frente. Necesitamos eso. Porque de lo contrario los chinos van a seguir haciendo lo que están haciendo en estos momentos. Y yo públicamente digo, ya que se ve por los medios, yo pregunto, ¿cómo está en estos momentos Chancay? ¿Se puede entrar a Chancay? ¿Podemos ver Chancay por dentro? Tenemos cuidado con eso. Y yo creo que la inversión es importante, pero tenemos que mirar en verdad con una órbita mucho más holística la presencia de China y la presencia de Estados Unidos, que quiere ahora recuperar espacio. Estados Unidos dice, algunos dicen, no quiere ir con ellos. Mentira. No, yo no creo eso. Es verdad que no somos los engreídos de Estados Unidos de América, siempre será Chile su engreído. Toda la vida no ha sido Chile. No lo seremos, es verdad. Pero Estados Unidos de América necesita que el Perú le plasme el equilibrio. Por eso tenemos que invertir para que Estados Unidos tenga aquí una presencia importante, porque ya se ha dicho, con el puerto espacial, pero no solamente el puerto espacial, hay que generar un equilibrio. Si no producimos una consecuencia de equilibrio, nos va a ir mal como país. Todo es coyuntural. La ciclicidad del sistema internacional, que hoy día está favoreciendo al Perú, pero que no estamos aprovechando, puede impactarnos negativamente en su momento. Tenemos que trabajar para que el Perú en verdad se constituya un verdadero vector. Y no estar con la novela, ¿no es cierto? Esta novela, la OCDE, vamos a entrar a la OCDE, como si la OCDE sea todo. Háganme el favor, en estos momentos la Unión Europea es la que más sufre el síndrome del miedo, los temores, de la dependencia. Tenemos que ser claros. Y tenemos que mirar el sistema asiático y mirar a Estados Unidos de América. Tenemos que tener dualidad en la mirada nacional. Por eso es que el mundo se mueve. No deberíamos sentirnos tremendamente impactados. Primero porque ya se ha suspendido el arancel. ¿Y por qué se ha suspendido el arancel? Porque Estados Unidos está diciendo, ahora te quiero escuchar, Perú, ¿qué me vas a ofrecer? Así es el sistema del poder mundial. Así funcionan las coordenadas en el sistema internacional. Si nuestro gobierno no entiende eso, ya en verdad es que les falta una mirada de Estado para cuando el poder se manifiesta a países como el Perú. Tenemos mucha riqueza, pero no basta que seamos ricos en el estado de la naturaleza. Si queremos ser un verdadero país de avanzada, tenemos que dar el paso de la industrialización. Y para eso hay que tener carácter. Pero no se tiene carácter cuando solamente actuamos casi con actitud servil, con el sí señor. Eso no nos hace bien, no nos permite el decanto de un país diferente. Entonces, esa es mi reflexión en esta primera parte que yo quiero dejar acá y decir que somos de los países en este momento menos impactados, por favor, menos impactados. Mucho cuento. Estamos bien. Lo que tenemos no es un tema de naturaleza económica, sino política. Y con Estados Unidos tenemos que comenzar políticamente, sentarnos políticamente. No hay que explicar mucho la parte técnica, por eso se sabe de memoria. Hay que explicar políticamente. Estados Unidos nos quiere escuchar. Como Estados Unidos está desesperado, miren en la jugada maestra que hacen los chinos, ¿no?
Mientras Donald Trump se va y se reúne con los árabes saudíes y empieza a ver su tema de arma de siempre, los otros sueltan de repente, vengan todos a China, todos a China, ¿no? Los chinos saben perfectamente que al soltar, no hay visa para ir a China. Los chinos son tan inteligentes y saben que no vamos a poder ir todos a China porque un viaje a China cuesta millones de dólares, muchos dólares. Entonces solamente irán los que tienen poder adquisitivo, los empresarios, los macroempresarios, medios empresarios y algunos con suerte microempresarios. Así juega el sistema internacional. ¿Pero qué está ganando? Un ajedrez a su favor que sigue desesperando a Donald Trump. Que si, claro, punto claro, que si Estados Unidos, el ajedrez que ha puesto Donald Trump no funciona, el único gran signo visible de una caída estrepitosa que le puede pasar, porque así la dinámica de la economía es pura especulación, ¿eh? Así fue la depresión de 1929, es que el dólar ceda. No ha cedido con lo que ha hecho el BRICS, no ha cedido, se ha mantenido fuerte. Yo creo que Estados Unidos puede salir y va a conseguir sus lectores. ¿Y cómo? Presionando, porque tiene poder, lo que los demás no tienen. Pero por la especulación del sistema internacional puede pasarle un rebote y eso sí puede ser lacerante. El día que eso pase, el día que el dólar pierda su fuerza, entonces se habrá acabado la ciclicidad a favor de Estados Unidos como hegemón del sistema internacional. Tengo que decirles que por lo que veo hasta ahora en la dinámica internacional, más allá de la persona, todavía Estados Unidos sigue siendo un país poderoso, muy fuerte, primer deudor y primer acreedor. Y el Perú, que está allí en medio entre los dos, con inteligencia, no artificial ni emocional, sino racional, trabajar para estar con los dos países y con los demás en el denominado multilateralismo, que es el momentum que le corresponde al Perú en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Está bien. Está bien. A ver, quizá en este segundo bloque, que es más corto, porque sí me gustaría escuchar sus preguntas, sus intervenciones. ¿Por qué Estados Unidos de América ha descuidado a América Latina? ¿No? Cuando en los años 50 y 60 dominaban las ideologías, Estados Unidos de América había marcado el sistema mundial, casi como en Tordesillas en el siglo XV y XVI, ya Estados Unidos había marcado el mundo. Y en ese momento, si no estábamos con Estados Unidos, mi madre, o sea, era el pesar para cualquier país. Cuando aparece recién el no alineamiento, que fue una opción, el no alineamiento fue una gran opción. Acá en el Perú se empezaron a abrir los vectores para el no alineamiento en los años 60, con algunos temas que empezaron a hacerse espacio en el Perú. Imagínense, y no fueron temas de carácter ideológico en ese momento, no fueron temas jurídicos como el tema de la famosa tesis de las 200 millas, que el Perú empezó a llevar adelante con José Luis Bustamante Rivero, y que luego Alberto Ulloa Sotomayor, ¿no? Los grandes juristas, Víctor Andrés de la Onde, Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Edgardo Mercado Jarín, o sea, hombres que le dieron fuerza a la tesis de las 200 millas que se abría paso. En ese momento, los Estados Unidos de América estaba muy preocupado, primero para llegar a la Luna, y como quería llegar a la Luna, había sido muy fuerte el impacto con los soviéticos. Yuri Gagarin había llegado a dar la vuelta al espacio, el primer cosmonauta, y saltó la famosa tesis: ¿dónde está Dios? Que no lo veo. Mi madre. Empezó a surgir mucho ateísmo. Por eso vino luego Vaticano II, ustedes se acordarán conmigo. Entonces, ese proceso, esa experiencia estadounidense, en un mundo bipolar,
llega un momento en que surge una enorme preocupación, la preocupación de Richard Nixon, que fue el presidente más importante para mí, que ha tenido Estados Unidos de América en toda su historia en los últimos 70 o 80 años, el más grande presidente. Claro, tuvo el caso de Watergate, bueno, ya es un tema político, pero un día estaba Henry Kissinger, lo acaba de mencionar José Antonio, que era su asesor, y se acerca al presidente y dice: presidente, ¿qué le pasa? Lo noto a usted, lo percibo muy preocupado. Dice, mire, ya llegamos a la luna, y entonces como hemos llegado a la luna, seguimos siendo un país importante, pero ya Estados Unidos no puede vivir en el mundo bipolar. Ya no podemos estar en el mundo bipolar. Es una amenaza para Estados Unidos de América. ¿Quiere usted que le dé una...? Sí, ¿qué podría hacer? Mire, le hace la propuesta y le dice: déjeme a mí, yo voy a hacer un viaje. Hace un viaje, se va a Pakistán. Henry Kissinger está en Pakistán, enferma, entre comillas, desaparece del escenario, hace un viaje secreto y se reúne con Mao Zedong. Y le dice a Mao: mira, Mao, el asunto es muy sencillo. Mi gobierno quiere que tú, China, entres al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y Taiwán, como pasa siempre en la historia, ¿ve? Por eso Taiwán es coyuntural. Cuando ya no sirve, de taquito nada más. Cuidado con mucho China. Cuando ya no sirve, de taquito. Y entonces, ¿y qué hay que hacer? Simplemente va a venir mi presidente Nixon, recíbelo con multitudes, con jóvenes, con niños, banderitas, todo. Ese día llegó, Nixon cruza el planeta, una cosa pues en ese momento, casi una blasfemia geopolítica en ese momento. Claro, y se reúne, y entonces el primero que salta hasta el techo es Leon Brezhnev, porque nunca pensaron los soviéticos que iba a ser ese ajedrez de Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? De acabar el mundo bipolar. Y claro, divide y reinarás. El mundo asiático, que era dominantemente soviético, empezó a surgir China. No había pensado Estados Unidos lo que estaba haciendo, no había hecho ese cálculo. Luego viene la caída del sistema internacional de los 80, aparece todo el proceso con Andropov, con Machot y Boris Yeltsin. Toda esa caída, el autor fue Richard Nixon, porque le preocupaba el mundo bipolar. Eso es lo que está haciendo Donald Trump. A Donald Trump le preocupa que, habiendo sido un mundo bipolar, luego se produce la caída del mundo bipolar por si quieren ustedes, el derrumbe en el muro de Berlín de 1989, 9 de noviembre, o la aparición de Boris Yeltsin, que dio paso a la Federación Rusa cuando se deshace la Unión Soviética. Cualquiera de los dos vale. Y se produce pocos años después, en el año 2001, la caída de las Torres Gemelas. Ese lapso fue el mundo unipolar en el sistema internacional. Fue muy corto para Estados Unidos. Después de ese mundo unipolar, lo que ha habido, hay que ser muy serios, no una caída libre, pero sí un debilitamiento. Estados Unidos por primera vez en el mundo aparece como un sistema internacional vulnerable, un país vulnerable. Y a partir de ese momento, las universidades en Estados Unidos empiezan a trabajar fórmulas. Y hay una frustración con presidentes como Bill Clinton, George Bush padre también, Barack Obama, Bush hijo, ¿no? ¿Cómo hacer para que Estados Unidos recobre esa hegemonía que Richard Nixon había hecho? Entonces, en las universidades de Estados Unidos no se dice mucho. En las universidades de Estados Unidos han hecho una suerte casi como los caballeros de la mesa redonda, un pacto para que Estados Unidos vuelva a ser el gran hegemón del sistema internacional. No tiene otra alternativa, porque si no los Estados Unidos se cae. Entonces, para que no se caiga, estamos viendo ese comportamiento de Donald Trump. Dice: Groenlandia es Estados Unidos de América, el Golfo de América, Panamá, todo lo que vemos
son discursos deliberados de la hegemonía que Estados Unidos está buscando. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese contexto, por eso yo le digo a los jóvenes diplomáticos, con los que hace poco tuve un café, digo, si no lees a Henry Kissinger estás perdido. Tienes que leerlo completo, no, nada, ya eres diplomático, te vas a leerlo de cabo a cabo, todo completito, porque eres un diplomático. El diplomático tiene que conocer las relaciones internacionales, tiene que conocer la ABC, tiene que dominar. Para eso el Perú te ha formado, para que conozcas el ABC del fenómeno internacional. Y cuando usted la presidenta te acercas a la oreja, la presidenta no sabe, tú tienes que saber, le dices qué tiene que hacer un jefe de Estado, un canciller tiene que ser para no pisar en falso. Y eso es lo que está pasando en el Perú, que no estamos olfateando el sistema internacional. Por tanto, ¿para qué les he contado toda esta historia? Para que entendamos que Donald Trump no es producto de la casualidad. Si algo tiene este hombre irreverente, chinchoso, malcriado, lo que quiera, es recuperar un espacio geopolítico en el que está el Perú. Por favor, el Perú está en el eje geopolítico de Estados Unidos de América. No estoy diciendo que seamos con Estados Unidos de América, estoy explicando por qué tenemos que tener mucho cuidado con las coyunturas geopolíticas. Son riesgosas, distintas de los estados de naturaleza geopolíticos, que es lo que nos toca con Estados Unidos, o las coyunturas que nos toca con la China. Porque el sistema internacional, como es volátil y es dialéctico, como he dicho, puede pasar cualquier cosa en el sistema internacional. Acuérdense conmigo, los chinos no van a hacer que el Perú tenga de Chancay, Shanghái. No, ellos no van a hacer nada. Ellos, si van a construir un puente, una carretera, no es para que el Perú sea un país grande, no, es para sacar más rápido sus minerales. Es legítimo, no hay que caer en el chauvinismo, es legítimo, pero nosotros ahí es donde deberíamos aprovechar. Y esa dualidad, entender el olfato político de lo que el Perú necesita. Miren lo que ha pasado el último año. Los últimos años el Perú ha tenido una presencia china extraordinaria. Los chinos están en todas partes, ya se ha dicho. Nuestro primer socio comercial, 30.000 millones, una barbaridad. Los chinos están copando de mil formas. Por santo, si a través de Brasil van a invertir en este canal ferroviario. Saben que el Pacífico es el océano del siglo XXI. Saben que los propios brasileños que entran y juegan en pared como Sotil y Cubillas con los chinos, saben que la mejor manera y más rápida para salir del Pacífico se llama Perú, no se llama Ecuador, menos se llama Chile. Eso los desespera a los demás. El Perú tiene un enorme contexto para hacerse saber. Pero ¿cuál es el problema entonces? El problema, honorables amigos, es que los hombres en el Perú que gobiernan la patria no son los adecuados, no son los idóneos, no son los que deberían estar en el momento. No hay estadistas en la patria, no hay estadistas. Ese es el gran problema del Perú. O sea, esa es la mayor desgracia que tiene el Perú. ¿Y por qué no tenemos estadistas? Has dicho muy bien, y no lo has dicho mal. El único partido que tiene historia, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, pero yo tengo que decir algo más, porque yo no me caso con nadie. Donde esté yo lo digo. Nos hemos quedado en eso. No tenemos una historia ni un país con una formación partidocrática. Cuando llegó Fujimori, acabó así con Baigón. Se acabaron todos los partidos políticos y surgieron los movimientos. ¿Verdad o no es verdad? Bueno, cuando surgió Fujimori, y no hemos hecho nada. Acá en el Perú, por ejemplo, las primarias, yo he participado, he visto, soy observador internacional, viajo con cierta frecuencia de países. En el Perú las primarias es un chiste, seamos claros. Se reúnen en un lugar, ya está, se acabó el asunto, es un chiste. No tenemos un proceso en el que hayamos invertido para tener una verdadera partidocracia en el Perú. No formamos líderes de las canteras, salvo lo que ha hecho el APRA, pero no se puede vivir solamente de eso. El Perú es más transversal que solamente el APRA, que es grande y es importante. Y entonces ese es un drama nacional. Por eso hay mucho empírico en el poder. Todo el mundo, yo llamé el día, háganme recordar, el 12 de julio, que fue el día en que se graban
la oportunidad para que uno se inscriba a un partido político y pueda ser candidato al Senado o a la Diputación. Ese día lo llamé yo el día de la vergüenza nacional, porque ese día se inscribió muchísima gente en partidos políticos. ¿Con qué objetivo? ¿Acaso eran los objetivos de estos hombres que están en este espacio? Y no veo a Javier Vallagestra, y si ¿no es cierto? ¿No? ¿Acaso es esa visión que se tenía, los ideales? ¡No! Todo el mundo se mira artesanalmente con el único objetivo de aprovechar el Estado y arrasar el Estado. Esa es la desgracia del Perú. Te lo tengo que decir públicamente porque los que venimos de la pobreza, yo vivía al frente, Surquillo, mercado número 1, iglesia San Vicente de Paúl, cruzábamos para acá, toda mi vida en Surquillo. Los que hemos visto el proceso, la historia del Perú reciente, todos los que estamos acá, que hemos vivido cochebombas, que hemos comido cuando iba a San Marcos a estudiar, 7 panes con mantequilla. Esa era la realidad de los, ¿no? ¿Te acuerdas? Y aplastábamos los panes para tomar con cuáquer, con manzana. Los que hemos vivido eso y queremos un país diferente, vivimos la frustración de ver asaltantes en el Estado. Los últimos 30, 25 años asaltan el Estado, no tienen perdón, no les interesa nada para el país. Entonces los que, sí es verdad, los que nos tocó la cuota de entrar y salir, porque yo no soy político, yo entré y salí, yo soy un académico, y cuando uno entra y mira, dice, ay, este Estado acá no tiene ni idea de cómo es el país, porque no leen a Julio Cochler clases de Estado y Nación en el Perú, porque no leen a Jorge Basadre, Perú, problema y posibilidad, porque no leen a Víctor Andrés Lagún de peruanidad, no se lee nada, cada vez se lee menos. Entonces la clase política es empírica, los estudiantes se vuelven también empíricos porque no quieren leer libros, quieren leer solamente separatas. Ese es el gran problema de Perú, que no se invierte en educación, y como no invertimos en educación, por eso es que los gringos nos miran despectivamente. Patio trasero, América Latina tiene ignorantes, patio trasero. Así era la lectura histórica que tenía Estados Unidos de nosotros, tenemos que ser claros. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar? Cuando se produzca una verdadera revolución. ¿Qué revolución en la que habla Rodrigo Mackay? Una revolución educativa que nadie quiere apostar, de verdad, una revolución profunda en la idiosincrasia, en el pensamiento. Sí se puede, pero hay que tener cojones, carácter para hacerlo. Y aquí en el Perú, lamentablemente, si uno mira el espectro que tenemos, solamente, hasta ahora lo que veo es todo lo mismo. No veo pasos agigantados de algo que dé un punto de quiebre. Entonces, honorables amigos, el momento con Estados Unidos debería ser otro. Debería ser un momento distinto, con el verdadero olfato de un país que quiere ser grande, que tiene tanta riqueza, pero no queremos. ¿Por qué? Porque como Chancay está produciendo para quién, para los exportadores. Ya está. El Perú tiene 73.000 millones de dólares en sus arcas del Estado. O sea, es un país que tiene mucha plata, pero no existe la redistribución de la riqueza. No la redistribución de la riqueza de la que hablaba Fidel Castro, los comunistas, no. La redistribución de la riqueza que nos dé equidad, que nos permita a nosotros despegar como nación para que podamos al fin de semana tener un poquito a la brasa y empezar la semana sin que nos desbloquee la economía. Ese país no lo tenemos. Lo queremos soñar, pero hasta para soñar hay cierta desidia entre los que están al frente del aparato del Estado. En verdad que yo que estoy todo el tiempo en la academia, en las universidades y converso con los estudiantes, hay mucha desilusión, muchas ganas, pero no encuentran dónde está el camino, dónde está el proyecto. Y yo me permito invitar, como decía hace un rato, los chicos cuando empezamos la CHAP, los chicos de la banda de lámpara, los jóvenes, de muchos jóvenes, llenemos estos auditorios de jóvenes. No digo los jóvenes a la obra de los viejos de la tumba, no digo eso, pero yo sí digo como Manuel González Prada, que tenemos que trabajar para que los jóvenes, en estas sinergias con los adultos, formemos un gran equipo y transformemos el país, pero para hacerlo hay que tomar medidas con carácter. Si no se hace con carácter,
no vamos a poder cambiar. Entonces el empirismo nos va a seguir doblegando, gobernando, y van a pasar 5 años más, me vas a volver a invitar y vamos a seguir hablando de lo mismo, y vamos a seguir dando vueltas, y Perú cumplirá 300 años, ya no estaremos. ¿Y qué celebraremos? Celebraremos el tricentenario de un país subdesarrollado, de un país sin capacidades de poder ser emergente, sin nada que nos permita ser un país de vanguardia, con una clase política que hasta ahora le digo en mi columna a todos: hoy tú te pasas, ¿por qué? Ustedes son unos mediocres. ¿Por qué? Medios kratos, hasta la mitad nada más, todos son hasta la mitad nada más, no hacen más por el país, todo el mundo piensa en lo personal y no piensan en el país, no piensan en el desarrollo. Seguimos pasando, van pasando los días, los años. A mí eso me mortifica muchísimo, se lo tengo que decir cuando tomo desayuno con un político, me mortifica muchísimo que todo solamente se vea de manera circular y no hay algo, es una espiral, un cambio cualitativo, que es lo que el Perú en verdad está esperando. Y del APRA, de este partido que ha tenido 2 figuras señeras, a los 2 más grandes oradores que ha dado el continente. Los 2 más grandes oradores. Una semana antes de que fallezca Alex García estuve con él, que me había invitado para escuchar el fallo del Corte del Haya, porque sabía de lo que yo había escrito en la equidad infraley, que después Alan Barnes y todo su equipo nunca dijeron que lo había hecho Rodríguez Mackay trabajando en la Cancillería, o sea, nunca vieron los créditos de nada, no me importa. Pero Alex García me invitó para escuchar el fallo, y yo una semana antes que fallezca estábamos en el Instituto de Gobierno, había ido para el curso y le dije: presidente, unos minutos, y hablamos un rato, y la semana siguiente ya falleció, y ahí nos reemplazó Bonella, pero yo le iba a decir a Alex García lo que la conversación no fue una conversación larga, fue una conversación corta, pero tremendo hombre como Víctor Raúl, que produjo el APRA, y el APRA puede seguir produciendo, pero hay que quererlo. No seamos como un país como los que le ha pasado al gran drama de América Latina, que solamente vive de caudillos. No, hay mucha gente que puede salir de las universidades, vayan a buscarlos a las universidades, el corazón aprieta, vayan a buscarlos, ahí están, para que salgan las nuevas generaciones que el APRA quiere tener. Porque si el APRA, y aquí no sé si voy a golpear a los buenos amigos apristas, que tengo viejos amigos apristas, pero si el APRA, como a los demás partidos, ¿no?, quieren en verdad ser importantes y emergentes en el país, tienen que dar paso a las juventudes formadas, no los novatos, juventudes formadas, ya con espiral, que le den ese rostro que el Perú necesita. Necesitamos una reingeniería, no solamente en el APRA, en el Partido Popular Cristiano, en la Acción Popular, en todo, para poder tener otra casta política que conduzca el país. Mientras no tengamos eso, vamos a seguir viviendo el drama del empirismo que tanto daño le ha hecho al Perú, como el que estamos viendo hasta el día de hoy, lamentablemente sin brújula, sin nada, sin destino de Estado-Nación, sin proyecto, sin perspectiva de país, no hay nada. Eso me produce mucha tristeza, pero también mucha frustración. No hay nada, y se nos está pasando el tiempo, y ojalá que no se produzca esa segunda prosperidad falaz, que sería la que le sigue a la que había planeado como epitafio el más grande de los grandes historiadores, que fue Jorge Basadre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ver, yo quiero acabar con una figura que es el Papa León XIV, porque es, digamos, la coyuntura mundial, ¿no? Y además el Perú tiene una embajada ante la Santa Sede, aparte de la que tenemos ante la República Italiana, aparte. Y el Vaticano, que es un Estado, tiene aquí una embajada que se llama Nunciatura Apostólica, que es la Nunciatura, que es la embajada del Vaticano. Nuestra vinculación con el Vaticano, como todos sabemos, tiene larga data. Yo cuando fui canciller hicimos 4 cosas, ¿no? No voy a referirme a todas ellas en desarrollo, pero el tema de Escazú, no va a Escazú, el tema de Comemar, lo pusimos, nadie lo ponía al frente, el tema de los saharauis, era
un despropósito que tuvimos una vinculación con un grupo terrorista, se lo dice el presidente, ¿no? Y el tema de la iglesia, con la que yo, aquí como padre vicentino, fui el primer profesor de religión acá al frente, crecido con los curas, y luego en la Cancillería, donde me hice toda mi carrera, ¿no? Entonces, yo fui a una invitación del episcopado, porque el tema del concordato del año 80 se decía que algo iba a pasar, había un gobierno comunista, y entonces me vieron llegar y dijeron, a Rodrigo Mackay una invitación, y yo fui al episcopado, y tuve una reunión con él, y ahí conocí a nuestro hoy Santo Padre Robert Franciscus Prevost. Y el Papa hoy es una figura central para las relaciones internacionales, como ha sido toda la vida. El Papa en la Alta Edad Media tenía un enorme poder. Carlomagno, hijo de Pipino de Breve, nieto de Carlos Martel, para hacer un giro como tal, tenía que tener el aval del sumo pontífice, que es el jefe de la iglesia, ¿no? Hoy día Francisco, estamos viendo por las redes, ¿no? Ha iniciado su pontificado, ha sido entronizado, todo gira en torno a él, es evidente que sí, pero vamos a verlo en la cancha, porque es un actor internacional. Y el Perú está en verdad de capa caída en su vida internacional, porque no tenemos vida internacional, porque no sabemos proyectarnos internacionalmente, no hay ni idea de cómo el Perú debe mirar hacia afuera. Deberíamos aprovechar que tenemos un papa peruano, porque es un papa peruano, o sea, él es peruano por naturalización. Entonces deberíamos aprovechar eso, porque el Vaticano siempre ha sido muy efectivo, acercó a Barack Obama y a Raúl Castro, y se aperturaron las embajadas con la normalización que hubo entre estos dos importantes países del sistema internacional americano. Entonces tenemos un Papa que puede coadyuvar y mucho para un país como el nuestro, que es un país, yo ya no voy a decir pues confesional, pero sí es un país creyente, 70 y tantos % de católicos, hemos bajado el verdad el número, pero hay otros credos, y no hay que ser tampoco tan, digamos, rectilíneo. Yo creo que todos los caminos llevan a Dios. Pero esa figura del Papa deberíamos aprovecharla en el mejor sentido de la palabra para nuestra política exterior, para nuestra política internacional, para la proyección del Perú. ¿Se imaginan ustedes tener un Papa que conoce de memoria el Perú y que pueda levantar el teléfono como lo hacía Francisco y que coadyuve para la vida internacional? Pues los he dicho de mi manera los diplomáticos estos días, pero ya si no aprovechan eso, ya pues no sé qué pasa. O sea, tenemos que mirar lo que nos ofrece el sistema internacional, y nos ha tocado una coyuntura extraordinariamente importante con un Santo Padre que por obra de Dios, no es humano, está con nosotros. Y por eso yo termino como al comienzo, recordando mi alocución de niño con el APRA, que leí tanto leído de Víctor Raúl Aguirre Torres, lo tengo fichado, todos los libros de Víctor Raúl, lo más que he podido, y siempre en San Marcos, ya estaba muy viejito, pero donde vas a conferencias, a escuchar. De todas maneras, estaba en la etapa bastante senil de su vida, pero era tremenda figura, 3 veces rector de San Marcos, porque me tuvieron que cortar mi discurso que di el otro día de San Marcos, porque yo tenía un párrafo para los saludos, que fue 3 veces rector de San Marcos, enorme rector de San Marcos, quiero decir, y que ha sido figura señera del aprismo, con el que crecí, con el que conocí, en la figura de mi abuelo y mi madre, que siempre está extasiada, sabe que estoy acá, y una mujer de 90 años que solamente vive del pasado, recordando el pasado, los tiempos del pasado, su infancia en Trujillo, fue extraordinario. Así que mi deseo de que el APRA no sea solamente una ilusión retrospectiva,
sino más bien ultraactiva. El APRA tiene enormes posibilidades. Conozco jóvenes apristas que pueden aportar en trabajo dual con los viejos, con la gente con experiencia, porque la antigüedad es clase y hay que respetarla, pero hay que buscar una conjugación y que el APRA, que tiene tantas canteras, que tiene tanta historia, coadyuve para que otros partidos también tengan, ¿no es cierto?, canteras, porque si no tenemos partidocracia, si no tenemos una costumbre social partidocrática, seguiremos como hasta ahora dominados por la barbarie, el anarquismo, el empirismo, la coyuntura, el parchar la vida nacional. Eso es lo que no queremos para verdaderamente ser un país trascendente. Y en este espacio, que es casi como la santificación política, los espacios del APRA son eso, porque el APRA tuvo mártires y tuvo toda su historia germinal, dosificada, ¿no? Y su historia embrionaria, ¿no es cierto? Y esa historia que dio en el ecumenismo Víctor Raúl de la Torre, mucho por la patria, mucho por el Perú, y que los jóvenes de hoy deberían escoger y mirar y leer como estos libros para que todos podamos tener acceso a figuras tan importantes que dio el APRA como las que están aquí. Yo mencionaba a Javier Villaguesta porque un día, con esto prometo ganar, lo fui a buscar y dije: Javier, me tenía mucho aprecio, dije: te quiero pedir un favor, tremenda figura del APRA, hazme un favor. Me han pedido que dé el discurso porque ya se viene el fallo de la Corte de la Haya. Entonces, yo no quiero dar el discurso solo. Entonces, tuve 11 panelistas, nunca me voy a olvidar, 11, así contaditos, 11 figuras panelistas, y ahí está, él daba vueltas, porque yo no acababa mi discurso, él daba vueltas, tremendo orador, y a Javier Villaguesta con una memoria prodigiosa, un gran hombre, uno de los que yo siempre quise y muchísimo, que se fue, que ese tipo de aprista que vivió siempre pegado a la doctrina, al pensamiento jurídico, al derecho, que ha producido tanto por el APRA. Yo estoy persuadido que hay mucha gente seguidora de él en el aprismo, que hay que buscarla, hay que llamarla para que participe, para que le dé al APRA eso que ya hicieron esas dos grandes figuras por el APRA, y que no se quede el APRA en su entelequia de haber tenido un pasado bonito, y que haga prospectiva, porque tiene mucho que darle a la historia nacional, para que los nuevos partidos aprendan de la historia del APRA, y esos nuevos partidos que se han formado por coyunturas, que en el fondo todos sabemos que son movimientos, no son partidos, deberán serlo, pero todavía están en una etapa novísima de crecimiento para forjarse en el país, y el APRA ahí tiene su función y tiene su misión, y esa es la gran tarea. Y ojalá que la próxima vez, o cuando ya se acercan las elecciones, esté lleno de jóvenes, que yo que trabajo con jóvenes siempre digo jóvenes, porque los jóvenes son verdaderamente lo que necesita el Perú en estos momentos, puro espacio vital, conjugado por espacio vital. Hay que atraerlos, que no estén en las esquinas, para que conversatorios como este permitan eso que hacíamos antes, las tertulias del pasado, reavivarlas, hacer dialéctica, discutir, pero qué bonito, y eso le da al país otro rostro. Entonces ahí habrá conciencia política, y cuando lleguen al poder no serán asaltantes, porque tendrán conciencia cívica nacional, no harán lo que hemos visto, como decía Basadre, podridos, congelados, incendiarios, no, sino gente de bien, que le dé al Perú lo que tanto hoy necesita nuestra patria. A todo el APRA, a todos ustedes, muchas gracias por la invitación.